al inicio que se va a producir en el día de hoy de el juicio, el antejuicio, el juicio preliminar o el juicio de la prueba del Mimilazo. Hoy se inicia el juicio preliminar del Mimilazo. ¿Qué esperar del inicio del el juicio preliminar del Mimilazo? Bueno, en el día de hoy, ninguna otra cosa que una posposición, que un reenvío del inicio de este preliminar por varias razones. Entre esas razones está el hecho de que hay personas que fueron incluidas en la acusación, pero que no fueron debidamente citadas para la audiencia que se va a producir en el día de hoy. Y ya eso de por sí es un motivo para que la audiencia se reenvíe. Pero hay varios motivos. Hay otros motivos también. Es decir, hay 5, 6 o 7 motivos por los que la audiencia en el día de hoy se va a reenviar. Uno, que es en el que más me voy a detener, es el de una señora que está en este expediente que se dializa los lunes y los viernes. Entonces, la convocatoria es para el día de hoy y hoy a esa dama le toca diálisis. Hoy le toca diálisis, por lo tanto, ella que es una acusada no puede estar presente porque tiene que ir a su diálisis. Ese es otro motivo de la posposición. Dice el Ministerio Público que tiene más de 2,000 pruebas para este caso del Mimilazo. Que hay más de 2,000 pruebas. Sí, hay más de 2,000 pruebas. Justamente por ese abultamiento, que es una práctica ya muy reiterada, por ese abultamiento hay más de 2,000 páginas. Por eso es que aparecen en esas 2,000 páginas de pruebas contra personas que no son parte de la acusación, ni son testigos, gente que no busca nada en la acusación, cuyos nombres no voy a repetir, porque hace un tiempo mencioné algunos, hay otros, no es mi interés repetir eso, pero ahí hay personas, entre esa cantidad de pruebas, en el abultamiento de esas pruebas, hay pruebas contra personas que no forman parte de esa acusación. Otra cosa, otras pruebas que están ahí son las pruebas contra las personas que fueron excluidas de la acusación. Porque en el conocimiento, en el conocimiento de la medida de coerción, se hizo una exposición sobre todos los acusados. Y ahí se demostraba cuál era el nivel de participación que habían tenido cada uno de ellos. Resultó que producto de los acuerdos que fueron homologados recientemente, pues hubo un grupo que se le excluyó de la acusación. Se le excluyó de la acusación, sin embargo, no se excluyeron las pruebas. Ahí están, en esa más de 2,000 pruebas, están las pruebas contra las personas que ya no forman parte de la acusación porque se tomó la decisión de excluirlas. De excluirlas sin que pasaran ni siquiera por un proceso penal abreviado. Y hay muchas otras cosas, porque en definitiva tenemos que estar claros de un asunto. Para condenar
a unas personas, para probar la culpabilidad de unas personas, no hacen falta 2,000 pruebas. No hacen falta 2,000 pruebas. Cuando usted ve una parte de esas pruebas, ahí hay una cantidad de documentos que no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, fulano es parte de una empresa. Es parte de la empresa tal. Ok, dame la prueba de que él pertenece a esa empresa y punto. No, es la prueba de que él pertenece a la empresa, pero los estatutos de la empresa, toda la documentación de la empresa está vaciada como prueba. Entonces, hay una sobreabundancia de cosas que no aportan absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, ya les anuncié que esto se inicia en el día de hoy, pero eso va hacia una posposición. Eso va hacia un reenvío seguro, probablemente por varios meses. Va a un reenvío. Ahora, quiero reiterar por qué he sostenido y sostengo que el Mimilazo es la mayor burla a la lucha contra la corrupción que se haya producido en este país. Le quiero reiterar que entre los casos que hay de pagos de terreno, la situación que pasa con el caso más grave que hay en los pagos de terreno. ¿Y quiénes son los que están sometidos por un pago de 3.800 millones de pesos que el Estado Dominicano produjo en el aire? ¿Quiénes son los que están sometidos? Que les he explicado que este caso es distinto a otros casos de pagos de terreno que hay ahí, porque en los otros casos no se habla de una estafa al Estado. De lo que se habla es de que ahí hubo soborno, pero el Estado no pierde un peso si pagó los terrenos del Parque Olímpico al precio que debía pagarse, al justiprecio que estableció Catastro, y ese era el precio y ahí no hay discusión. El Estado ahí no ha perdido un peso. El Estado puede tener sospecha, el Ministerio Público, de que en ese pago hubo soborno. Y eso es otra cosa, pero no se trata, en la mayor parte de los casos, no se trata de una estafa propiamente al Estado. Ahora, en el que se trata de una clara estafa al Estado, solamente hay 2 personas sometidas. Solamente hay 2 personas sometidas por este caso de los supuestos herederos de un señor que se llamaba Alexandro de Paola. Los supuestos herederos de este señor cobraron un total de 3.814 millones de pesos. Esos terrenos, el Estado no lo tiene. El Estado no tiene títulos de esos terrenos. El Estado no tiene nada de esos terrenos porque el Estado le pagó a personas que no podía pagarle y sabía que no podía pagarle por eso. Entonces, ¿cuál es el problema de ese expediente? Y sabía que no podía pagarle por eso porque a los 2 hermanos que le pagó, los 2 hermanos tienen un proceso, están enfrentando un proceso penal, estaban enfrentando un proceso penal porque se había demostrado que habían hecho falsas escrituras y una serie de cosas. Pero, ok, bienes nacionales que sabe que esas personas no
están capacitadas para cobrar ese dinero, porque esas personas están siendo objetadas, terminó articulando el expediente que permitió que esas personas cobraran. A pesar de que Bienes Nacionales desde el año 2016 venía sustentando en la justicia que esas personas no debían cobrar. Entonces, ¿en qué quedamos con ese casito? Con ese casito quedamos en lo siguiente. Al principal responsable no se le puede someter a la justicia porque no hay juicios cadavéricos. No hay juicios cadavéricos porque el principal responsable sería el director de Bienes Nacionales. Pero don Emilio Rivas murió. ¿Quién es la segunda persona responsable? La consultora jurídica que articuló el expediente que firmó Emilio Rivas para que personas que no podían cobrar porque eran herederos falsos cobraran. Entonces, ¿qué pasó? La consultora jurídica que terminó recibiendo a través de una empresa que se llama BTX Dominicana SRL, terminó recibiendo 1.983 millones de pesos. Fue excluida de la acusación. Fue excluida de la acusación, no está en la acusación. Entonces, bueno, sabemos que no está el director de Bienes Nacionales porque murió. No está la consultora jurídica porque la excluyeron de la acusación. ¿Quiénes están en la acusación? En la acusación está la señora que se dializa y un hermano de la señora que se dializa, que es un retrasado mental. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, ¿cuál es la situación de esta señora para que terminemos? ¿Cuál es la situación de esta señora? De la señora que está sometida a diálisis y bueno, la señora se le practicó un trasplante de riñón, pero lo rechazó. Lo rechazó, es decir, no resistió lo del trasplante de riñón. En definitiva, todo el mundo sabe que ella, que es la única acusada junto a su hermano, ella no sobrevive al proceso y el hermano es un retrasado mental. Ustedes quieren saber el resumen de lo que le estoy diciendo. El resumen de lo que le estoy diciendo es que el Estado pagó 3.800 millones de pesos por unos terrenos que no existen y los únicos dos sometidos a la justicia específicamente por ese hecho es una señora que no sobrevive al proceso y un hermano retrasado mental. Todos los demás responsables de ese hecho quedaron excluidos de la acusación. Así las cosas, para que ustedes vean si se trata de una burla o no se trata de una burla. Cambio y fuera.